Patricia Olamendi, abogada feminista y fundadora de la Red de Mujeres en Plural, y nosotras tenemos otros datos. Atienda este llamado. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Gracias, Michelle. Un gusto saludarte. Gracias. Así un comparativo, escuchando la nota de mi compañera Itzel Vanegas, podemos decir que, justo comparando el 24 con el 2023-2022, podemos decir que estos delitos, sobre todo el de más alto impacto contra la mujer, que es el feminicidio, está a la baja. Pero no significa que no siga ocurriendo, la violencia. Lo digo, doctora, porque son cifras que terminan celebrando las autoridades. Bueno, yo no diría que están a la baja. Lo que está a la baja es la clasificación de los asesinatos de mujeres como feminicidios. Pero la misma nota nos hace referencia de cómo también pueden clasificarse los asesinatos de mujeres como homicidio doloso o incluso como homicidio culposo. Si vemos un poco la situación, cómo se presenta, hay que recordar que en muchas ocasiones las autoridades hacen clasificaciones incluso para mentir. Lo que hemos observado en el país es que dicen, disminuimos el feminicidio. No, disminuyeron la clasificación porque en total los asesinatos de mujeres son mucho más, pero solo entre un 30-35% se considera como feminicidio. Así es, cuando hablamos de clasificación del delito, es decir, qué es feminicidio y qué no, podemos puntualizar que un feminicidio es obviamente un asesinato por razón de género, y lo que no clasifican como feminicidio es lo que está relacionado como un hecho de seguridad. ¿Usted está de acuerdo con esta clasificación que hace el gobierno para determinar qué es feminicidio y qué no? Pues mira, no es que yo esté de acuerdo ni el gobierno esté de acuerdo, es que ellos se tienen que ajustar a lo que dice la ley. Y es muy claro el delito de feminicidio. Si lo hablamos, creo que todos nos van a entender con plena claridad de qué hablamos. Hablamos de la muerte de una mujer a causa de la pareja o el esposo con el que vive o ha convivido. Hablamos de la muerte de una mujer motivada por una desaparición o una relacionada con este tipo. Hablamos de la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer con móvil fue violentarla sexualmente. Hablamos de la muerte de una mujer cuando hubo violencia física de manera indiscriminada contra ella, cuando se le tira o se expone su cuerpo en un lugar público. Es decir, todas estas circunstancias se consideran feminicidio. Entonces, lo que la autoridad tiene que hacer es precisamente clasificar de acuerdo a las condiciones. ¿Dónde ocurre más esta ausencia de una clasificación correcta del delito? Sobre todo en aquellas mujeres que pueden haber sido víctimas del crimen organizado, Sí, lo que se llamó daño colateral. Entonces ahí le ponen homicidio doloso. Incluso tenemos casos tan absurdos en la Ciudad de México que primero las clasifican como que fue una muerte natural o que fue un homicidio culposo, cuando en realidad después de esto se dan cuenta efectivamente, gracias al trabajo de las organizaciones y de las familias, que en realidad lo que ocurrió fue un feminicidio. así es. Y bueno, los datos, como usted lo menciona claramente, ya que las organizaciones o personas como usted, doctora, analizan cada dato, te pueden dar cuenta que no es que haya bajado, es la forma en la que clasifican autoridades que es un feminicidio y que no. Lo que sí es cierto, y no podemos cambiar, es que el 911 sigue retumbando a nivel nacional por denuncias de violencia contra la mujer. Eso no lo cambian, por más cifras menos o más que den, siguen incrementando esta violencia donde la mujer es la principal víctima, las niñas y los niños también, obviamente. Sí, la verdad es que lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, se vio un crecimiento terrible en la violencia contra las mujeres, las llamadas superaron más de 1 millón, se le dijo al gobierno que estaba sucediendo algo, que las llamadas de auxilio eran gravísimas, hay que decirlo, sin embargo, dijeron que éramos mentirosas. Pero la tendencia ha crecido y ha crecido. Es decir, las mujeres desesperadas frente a la situación que viven o han vivido, las familias desesperadas frente al crecimiento de la desaparición de mujeres, que es un fenómeno terrible en nuestro país, en donde la Ciudad de México es el más alto estado con desapariciones de mujeres,
pues no encuentran salidas, son llamadas, son llamadas. El problema es que están las llamadas reportadas. La situación es, ¿cuál es la respuesta de las autoridades a esas llamadas? Y ahí no encontramos prácticamente ninguna información y no quieren darla a conocer. Hay autoridades como, porque me ha tocado escuchar estas declaraciones, doctora, Sinaloa, Sonora, Guerrero, que celebran tantas llamadas al 911 porque para muchas autoridades representa que hemos abierto los ojos y estamos atendiendo esta cultura de la denuncia. Pues mira, yo creo que lo que representan es la terrible soledad en la que se encuentran las mujeres, la desesperación por ser atendidas, pero si tú ves las informaciones de la Secretaría de Seguridad, lo que vas a ver es que llamadas reportadas, Ujú. pero ¿cuáles fueron atendidas? ¿En dónde se establecieron medidas de protección? ¿Cuáles fueron la situación de las víctimas? Cero información. Doctora, me ha tocado leer sobre casos lamentables donde mujeres han perdido la vida, que pudieron haberse evitado según sus familiares y vecinos porque hay denuncias ante las fiscalías. ¿Por qué las fiscalías han dejado de darle seguimiento? No cuentan con el personal, no toman en serio los casos, los desestiman, no están preparados. ¿Qué está pasando en los estados? Bueno, hay que señalar también que todo feminicidio puede prevenirse. Ujú. Parece increíble, pero es real, porque el feminicidio se anuncia. ¿Cuándo se anuncia? Cuando una mujer llega a solicitar apoyo, protección de la autoridad y dice, me ha dicho, me ha amenazado con matarme. En ese momento deberían de tomarse medidas. Se avisa cuando una mujer fue violentada sexualmente o golpeada brutalmente. El año pasado hubo más de 270,000 mujeres que por alguna situación de violencia extrema visitaron los hospitales. Ella ya debería de estar bajo un nivel de protección de máxima seguridad. Es decir, estas muertes de mujeres se anunciaron, las autoridades no tomaron medidas y hay que decirlo como es. Ninguna autoridad en el país está atendiendo como se debe atender esta violencia. Minimizan los casos, señalan, las mandan con un documento a su casa, le dicen que caución de no ofender, clasifican mal las lesiones y dicen son lesiones leves, cuando en realidad deben de ser todas estas tentativas de feminicidio. Sí. Es decir, no toman medidas para proteger a las mujeres Bien. y finalmente esto se presenta después. Y pongo nuevamente el ejemplo. Detrás de cada desaparición de un adolescente, de una niña, de una mujer, puede estar viviendo después de 24 horas, pueden estar buscando incluso un feminicidio, pero Sí. no lo atienden, lo desestiman, Bien. siguen mintiendo. Doctora, pues yo le agradezco mucho, doctora, siempre la disposición para platicar con nosotros de este tema. Le damos seguimiento y esperamos contar con su participación para seguir pues educándonos e intercambiar estas ideas sobre esta lamentable violencia que siguen viviendo las mujeres. Gracias por atender el llamado. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias, doctora. Platicamos con Patricia Olamendi, fundadora de la Red de Mujeres en Plural, y nosotras tenemos otros datos.